Proverbios capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana en la siguiente manera. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. En el capítulo 4, al menos en mi Biblia, no sé si en la suya, en ese capítulo hay un título que dice, beneficios de la sabiduría. Esto creo yo que es muy amplio, porque hablar de la sabiduría también es un tema bastante amplio en las Escrituras. Uno, porque la sabiduría tiene bastante énfasis. Dos, creo yo, porque tenemos escritos de el hombre, podemos decir, aparte de Jesucristo, más sabio sobre la faz de la tierra. Salomón, ¿verdad? Registrado en la Biblia. Y aparte de eso, porque toda la palabra del Señor en sí contiene sabiduría entre todas las cosas. Sin embargo, lo que hace el capítulo 4 de Proverbios es tratar de llevar consejos cargados de sabiduría, mucha inteligencia, sobre todo sabiduría, hacia aquellos a quien este padre o este hombre sabio se está dirigiendo. Entonces, Proverbio trae sabiduría en sus dichos hacia un determinado grupo de personas y esperan que ellos presten atención a eso. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, dice, oíd. Luego dice, hijos. Pero me quedo con la primera palabra que dice, oíd. ¿Está conmigo? Bien. Luego dice, hijos, la enseñanza de un padre. Luego dice, estad atento para que conozcáis cordura, porque yo os doy, luego dice, buena enseñanza. Luego dice, no desamparéis mi ley. En el versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único de mi madre, y él me enseñaba, y me decía, ¿qué le decía? Retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. Yo hice un resumen de estos 4 versículos, y puedo decir que este resumen contiene simplemente lo siguiente. Primero, que debemos oír la buena enseñanza, probablemente de un padre, también la de un buen ministro y también la de buenos pastores. Esto significa que en esta mañana no solamente hablaremos y vamos a enfatizar la buena enseñanza por parte de un padre, sino que también he decidido agregarle como otra sección, porque también es fuente de enseñanza, de dirección y de instrucción en la vida del creyente, al menos las enseñanzas pastorales, ministeriales, ya sea de un maestro, de un pastor, evangelista o de alguien que enseñe las Escrituras. Y también he incluido dentro de este resumen 2 fuentes de enseñanza y sabiduría, uno la paternal y otro la ministerial, por decirlo así. La paternal porque es la fuente o la principal fuente de enseñanza para nosotros, pues todos hemos nacido de cierto modo en el seno de un hogar. Yo digo que es importante entenderlo porque yo también personalmente creo que para mí el mundo en que vivimos no representa una fuente importante de enseñanza, al menos moral, para los niños y para las personas. Porque usted sabe muy bien que eso allá es un mundo prácticamente de libertades, donde todo mundo escoge ser lo que quiere ser y pensar lo que quiere pensar, y donde las líneas que establecen límites son borradas, son quitadas, y cada día en esa sociedad en que vivimos hay menos límites, sino que toda línea y todo límite prácticamente tiende a desaparecer para que toda esta juventud y todas estas generaciones prácticamente sientan o se sientan libres de escoger el camino que quieran y la manera de vivir. Por lo tanto, el mundo no representa una fuente de enseñanza moral ni válida ni confiable.
Entonces hablemos de dos. Yo he resumido esto en dos, he incluido dos fuentes confiables. Uno, el seno del hogar, ¿cierto? Y ojalá en lo posible esté constituido por el padre y la madre. Y algún día que Dios me lo permita, voy a tratar de compartir con ustedes una enseñanza que hable acerca de las consecuencias de un padre ausente y de las consecuencias de una madre ausente. Porque ambas cosas tienen consecuencias terribles en la vida, el carácter, la forma de pensar, el comportamiento y la conducta de los seres humanos. No en vano, Dios constituye la familia, el matrimonio, y se dice que dentro de ese seno familiar y de hogar nazcan los hijos y que los padres, juntamente con la enseñanza bíblica y deberes y responsabilidades que el mismo Dios les atribuye, puedan levantar, criar y formar e incrustar en el corazón de esos bebés los principios necesarios, al menos acordes a la voluntad de Dios. Pero si no existe la posibilidad de que un hijo nazca en el seno de un hogar sano, con papá y mamá, ojalá que aquellos que se hagan cargo de esa criatura sean personas responsables y tengan vidas morales aceptables. Para que esa criatura al menos pueda aprender y aquel que lo cría tenga también al menos enseñanza aceptable para ese bebé o esa criatura. La segunda fuente que he incluido de enseñanza, lo dije, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se constituye en un lugar donde al menos la palabra de Dios es expuesta. Y el hecho de que la Biblia sea expuesta en estos lugares hace de este lugar un lugar fuente de enseñanza, y si el que la enseña y predica es fiel, fuente confiable de enseñanza, de dirección concerniente a la voluntad de Dios y a la vida moral de los hombres. Por eso es que de cierto modo la iglesia es sal de la tierra por causa de la palabra de Dios que ayuda a preservar la moral en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de la Biblia, los hombres no solamente conocen la voluntad de Dios, sino que conocen sus mandamientos o al menos su ley moral. Aquellos que quieren y desean aprenderla, la aprenden, y al aprenderla y ponerla por obra, estos mandamientos hace inevitablemente que la sociedad en que vivimos de cierto modo se preserve. Quítele toda enseñanza moral y de doctrina y de voluntad de Dios a la humanidad y a la sociedad. ¿Sabe qué le pasa? Se pudre. Si usted quiere saber por qué el mundo en que vivimos está como está, es porque se ha quitado y ellos mismos han rechazado lo que la puede preservar. Antiguamente, nuestros abuelos, aunque analfabeta, no sabían ni escribir, no sabían leer, no conocían los números, no conocían la letra, pero al menos le enseñaban moral y comportamiento a los hijos. Al menos yo recuerdo, ¿cierto?, de que se podía decir que los abuelos y los padres, al menos mis abuelos, ¿cierto?, unas 2 generaciones atrás podían decirle, aunque ellos eran analfabetas, nunca fueron a una escuela, pero eran bien estrictos en la enseñanza moral de las personas, de los hijos. Hoy, curiosamente, los padres somos mucho más intelectuales, sabemos más, conocemos de números y de letras, pero hemos desechado la enseñanza moral y por eso muchas veces fracasamos con la crianza de nuestros hijos. Segunda fuente, ¿cuál dije que era? La iglesia del Señor. Si hay la palabra de Dios y los hombres que les ponen son fieles, y si no, también tiende a deteriorarse y muchas veces a podrirse el ambiente. ¿De qué hablamos el domingo pasado? De que con relación a la enseñanza la responsabilidad es compartida. Rápidamente vaya a Proverbios 4, donde tomamos el pasaje base, versículo 1. En cuanto a la enseñanza y al aprendizaje, la responsabilidad no solamente es de uno, sino que es compartida. Mínimo entre 2. Tiene responsabilidad el que enseña, pero también tiene responsabilidad el que es enseñado. En el caso de la fuente maternal, paternal, del hogar, de la casa, ¿quiénes tienen la responsabilidad de enseñar? ¿Quiénes?
Los padres. No el vecino, no el amigo, no la escuela, ni siquiera la iglesia. Los responsables directamente sobre la educación, la enseñanza, la dirección en el hogar, ¿quiénes son? Los padres. Luego hablamos de la responsabilidad de los que enseñan dentro de la iglesia, pero hablemos rápidamente de la primera fuente, la casa, el hogar, el padre y la madre. Leamos una vez más Proverbios, dice, oíd hijos, eso entra dentro de las responsabilidades de los que escuchan, pero no vamos a hablar todavía de ello. Dice, la enseñanza de un padre. Bien, lo primero que vemos aquí es que un padre debe tener la capacidad de enseñar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Esa criatura que nació, présteme atención, esa criatura que nació viene con una necesidad. ¿Qué? ¿Qué necesidad trae? De ser enseñado, guiado, corregido. Y se espera que aquellos que la reciben, o sea, los padres, tengan la capacidad de enseñar. Porque si no tienen la capacidad, ni siquiera tienen la intención pobre de aquella criatura. Los padres entonces, dentro de su responsabilidad, deben tener enseñanza. Ahora, no cualquier enseñanza. Mire lo que dice aquí mismo también Proverbios. Versículo 2. ¿Por qué os doy? ¿Por qué os doy? Fuerte. ¿Por qué os doy buena enseñanza? No cualquier enseñanza. Sino enseñanza ¿qué? Buena. Para un padre que no conozca las escrituras, tiene la capacidad a través de su conciencia y su pensamiento poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe qué debe hacer? Escoja entonces lo que es bueno y a través de lo que usted considera y mínimamente sabe que es bueno, eso enséñele a su hijo. Si usted es un padre que conoce las escrituras, entonces tiene mucha más fuente para enseñar lo que es bueno y correcto. Mínimamente, el temor a Dios. Su enseñanza debe convertirse en luz para esa criatura. Debe enseñar los mandamientos de Dios en lo posible y tratar de transmitirlos a la criatura o al hijo de manera clara. Pero debe haber enseñanza abundante. Si usted es creyente, tiene la responsabilidad de enseñar los mandamientos del Señor y el temor a Dios como primera enseñanza en el seno de su hogar. De la segunda fuente hemos hablado un poco, pero escúcheme, voy a saltarme para hablar. Ya hemos hablado de la responsabilidad de los padres dentro de la fuente del hogar, como fuente responsable, fiable de enseñanza. Ahora, hay otra parte que también tiene responsabilidad. ¿Quiénes son? No solamente el que enseña, sino también ¿qué? El que escucha. Entonces usted como padre sabe dentro de su hogar, de su casa, que tiene la responsabilidad de instruir, de enseñar, de dirigir, pero hay que decirle también a los hijos que son responsables de algunas cosas. Y en el capítulo 4, versículo 1 de Proverbio, lo primero que dice es, oíd hijos. Su padre puede ser un padre loco, muchas veces incoherente en muchas cosas, pero uno de los deberes como responsabilidad de los hijos es escuchar. Proverbios 1:7. Estamos en la responsabilidad ¿de quién? Del que recibe. Hablamos de la responsabilidad de los que enseñan en cuanto al hogar, ahora de los que reciben. 1:7 Proverbios dice, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Pero los insensatos, ¿qué dice la escritura? Los insensatos, diga conmigo, desprecian, ¿qué cosa? La enseñanza. Significa que los que desprecian la instrucción, la enseñanza, la corrección, no son tenidos como sabios, sino son tenidos como insensatos, como personas desentendidas. Y eso es la verdad. Rápidamente. Proverbios capítulo 8, versículo 2.
Recibid mi enseñanza y no qué. Ok. Preste mucha atención a lo que le voy a decir aquí. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que oro escogido. La mayoría de nosotros, voy a incluirme, y lo voy a incluir usted. La mayoría de nosotros no somos ese tipo de padres en el mundo que tienen todo el dinero para darle todo lo que los hijos quieren, a menos en materia económica y material. O sí, si hay alguno aquí que sí, levante la mano. Si no lo hay, y todos estamos incluidos, creo yo, que no tenemos esa capacidad, no significa de que no tengamos nada para aportarle y darle a un hijo. Creo yo que el no tener esa capacidad económica para darles casas, lujos, carros, no sé, pagarle las mejores universidades y todo lo que más se pueda, aunque se carezca de eso, mire lo que dice este Proverbios. Dice, recibe mi enseñanza, pero recíbela porque es más importante que el oro. Es más importante que la plata. Es más importante que el dinero. Una buena enseñanza de un buen padre vale más. Diga conmigo, vale más. Aporta más en su vida que el dinero. Porque esa enseñanza es para su vida, para su futuro, su bienestar. Y hasta el momento yo creo que el dinero no puede comprar nada de eso, pero una buena enseñanza sí lo puede otorgar. Ahora, dele buenas cosas a sus hijos si está a su alcance, pero nunca reemplace las cosas por la enseñanza. Primero, dele buena enseñanza, y si usted tiene con qué, también dele bienes, y si no tiene, dele buena enseñanza. ¿Está conmigo? Bien, acompáñeme a unos textos más, rápidamente. Proverbios 23:12. Voy terminando. 22, perdón. Proverbios 23, versículo 22. Capítulo 23, versículo 22. Proverbios. ¿Oye a quién? Varones, padre, venga, mírenme, aquí hay varios. Levante la mano para verlos. Eso. ¿Usted le habla a sus hijos? Si le habla, estoy preguntando. Si usted le habla, entonces sí puede decirle al padre, al hijo, escuchadme. Si usted no le habla, ¿qué le va a escuchar? Entonces vamos a suponer que usted le habla, ahora sí está descargando en él la responsabilidad de oír. Si usted le habla y le enseña, al menos usted podrá decir, pues yo se lo dije y se lo enseñé y se lo mostré. Era su responsabilidad atenderlo, pero hay padres, hermanos, que no enseñan a los hijos, es la verdad. Inclusive estoy en contra de los padres que han perdido tanto papel en el hogar, que cuando hay asuntos que hablar con los hijos y cuando hay la necesidad de enseñarles, pareciera que, yo no sé, como que se las dan o se las creen que son incapaces. Y entonces le dicen a la madre, ve y tú, o ve y pregúntale eso qué. Mira, hay cosas que yo a mis hijos les digo, vaya, pregúntale a su mamá, las que yo considere, pero yo no me puedo considerar de que yo soy un padre incapaz de decirle lo que a mí me corresponde como padre y varón a mis hijos, es mi deber. ¿Qué dice? El hijo sabio, 13:1 Proverbios, el hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones. ¿Está escuchando lo que dice ahí? El sabio escucha. Hijo sabio escucha. El burlador las ignora. Pero ¿sabe qué le sucede al burlador? Que después tiene que obligatoriamente tragarse su propia risa. Y eso es triste para un hijo. Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia, ¿qué cosa menosprecia? El consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de
su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente. Y al prudente le va bien, pero el que desprecia el consejo es casi imposible. Pero hay una cosa de la cual muchos hijos que son necios, burladores, se olvidan. ¿De qué se olvidan, pastor? ¿Sabe de qué se olvidan? De que ellos son hijos, pero algún día. Y entonces, si tú ahora como hijo desprecias el consejo, la reprensión, pregunto yo, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? De que más adelante entonces los hijos sí te escuchen a ti cuando tú no escuchaste. Si hay una ley que no se puede evadir en la Escritura, que todo lo que el hombre ciega, eso absolutamente que recoge. Es verdad. Entonces, mire, yo le voy a decir algo. Le digo a los padres, cumpla su deber y responsabilidad. Y le digo a los hijos, también cumplan su deber y responsabilidad. ¿Cuál es la del padre? Tenga instrucción y buena enseñanza y buena dirección. ¿Cuál es el del hijo? Escuchen, recíbanlo y atiéndanlo. Y le va bien. Amén.